Licenciado Eduardo Olivares Castillo nos va a explicar cómo ser médico y no caer en la cárcel. Yo soy el socio especialista en materia penal. Entonces, lo que yo veo en el día a día son temas de delitos, responsabilidad profesional. El desconocimiento de la ley no exime de su cumplimiento. Es un principio básico de derecho. Que cualquier médico, empezando su consulta, sea médico general o médico especialista, tenga un consultorio en un hospital privado, tenga un consultorio en una torre, tenga un consultorio en donde sea, tiene que tener. Y me dices, ten un aviso de privacidad y estoy empezando, no voy a tener idea de qué es un aviso de privacidad, y eso es algo que a mí me pasó y creo que a muchas personas cuando salimos. ¿A qué me refiero? Responsabilidad civil, daños y perjuicios causados a esa persona. ¿Ya está grabando? ¿Está grabando? ¿Ya está grabando? Hola, yo soy Steph. Yo soy Gus. Yo soy Evelyn y bienvenidos a Más allá de la bata. El día de hoy traemos un gran episodio. Licenciado. Licenciado, muy bien. El día de hoy tenemos un gran invitado, el licenciado, El LIC. el maestro en ciencias jurídicas y especialista en compliance, Salud. el licenciado Eduardo Olivares Castillo. Muy bien, entonces Eduardo es abogado. Entonces el día de hoy invitamos al licenciado Eduardo porque básicamente él nos va a explicar cómo ser médico y no caer en la cárcel en el intento, ¿no? Eso es lo más importante. ¿Cómo sobrevivir? Cómo ser médico y quedarte con tu licencia hasta el fin de tus días. Sí, porque miren, a final de cuentas yo recuerdo que cuando estábamos en la licenciatura de medicina, que fue el único lugar en el que nos dieron alguna especie de educación de esto, tuvimos la clase de medicina legal o medicina, sí, es cierto. medicina legal, creo. Tuvimos esta clase y yo de lo poco que me recuerdo es que nos hablaron de CONAMED y recuerdo que el profesor nos decía: no vaya nunca a la CONAMED, porque si vas a la CONAMED y aceptas una culpa, eso se puede utilizar en tu contra para que después te metan a la cárcel. Y también hablamos de lo único que me acuerdo del aborto. Ok. ¿Hasta cuándo era legal el aborto? De ahí en fuera, si me preguntas, algo dijiste ahorita de tienen responsabilidad penal y yo no sé de qué está hablando. Pero por eso adivina qué, te traje al licenciado Eduardo Olivares Castillo. Gracias. Bueno, muy bien. Hola, ¿cómo estás? Muy Bienvenido. bien, muchísimas gracias por la invitación. No, tú por venir porque Gracias. tenemos muchas dudas, la verdad. Cuéntanos un Muchas poquito de ti Exacto. antes de que te bombardeemos con todo lo que desconocemos y queremos que nos saques la duda. ¿Dónde estudiaste? ¿Eres de Perfecto. aquí de la ciudad? Cuéntanos Una un poquito. breve presentación así. Rápido. Ok, perfecto. Pues bueno, soy de la Ciudad de México. Estudié Derecho en la Universidad Panamericana. Oh. Soy generación 2010-2015 y prácticamente, pues bueno, soy socio de un despacho que lleva mis propios apellidos, Olivares del Castillo Legal and Compliance, y yo soy el socio especialista en materia penal. Entonces, lo que yo veo en el día a día son temas de delitos, responsabilidad profesional, y este tipo de temas, pues, bueno, no son ajenos a mi profesión, y pues bueno, conozco todas las implicaciones que puede tener la responsabilidad profesional de ustedes como doctores y de cualquier profesionista, ¿no? Entonces, pues bueno, en el despacho vemos estas materias, pero también tenemos socios en materia civil, y lo que les quiero contar el día de hoy es un poco qué alcances puede tener el actuar como médicos, ¿no? Para que ustedes tengan precauciones, hasta dónde llevan ese deber de cuidado y las consecuencias jurídicas que pueden tener. Sí, sobre todo porque justo este tema a mí no es que me apasione, pero creo que es sumamente importante, porque cuando uno sale, ¿no? Y ya eres especialista, generalmente alguien te apadrina, entonces le aprendes al que te está apadrinando las cosas y no necesariamente son correctas, Las ¿no? mañas. Las mañas. Entonces, cuando te independizas, pues obviamente no lo sabes, ¿no? Y no pasa que, pues, o estés implicado en algo legal o inclusive un paciente, o sea, como ese tipo de cosas. Entonces, sí me gustaría justo que nos platicaras sobre todo cómo cuidarnos, ¿no? O sea, Claro. cómo prevenir. Entiendo que si algo pasa, pues ya es tu trabajo, ¿no? Ayudarnos. Claro. Pero tratar ¿Cómo de actuar de manera como correcta sobre la ley? Claro, ¿No? y Sí. facilitarte a ti la chamba si algo llega a pasar, ¿no? Claro. O sea, Creo que también el hecho de que nosotros desconozcamos todo esto no nos quita la responsabilidad, ya sabes. O sea, no puedes llegar y decir, es que no sabía. claro. Pues aún así, ok, no sabes, pero pues te vas al reclusorio, ¿no? Claro. El desconocimiento de la ley no exime de su cumplimiento, es un principio básico del derecho. Repitan con nosotros, el desconocimiento de la ley no exime de su cumplimiento. No, pero sí. No, pero ¿Anotado? sí. ¿No? Tal cual. Anotado. No, pero es que sí. ¿Por qué? Porque Me dio miedo. la labor preventiva, digo, culturalmente en México, bueno, en todo el mundo, no existe una labor preventiva, ¿no? Siempre hay una labor reactiva y crees que el abogado está para solucionar problemas,
pero no necesariamente, también para prevenirlos. Exacto. Entonces, bueno, esto es lo importante, que ustedes, bueno, puedan documentarse, puedan saber cuáles son las consecuencias jurídicas y pues tomar decisiones antes de que pasen los problemas, ¿no? Eso es todo un problema en México, porque hasta en medicina, ¿no? O sea, en medicina es como, ya que el Profilaxis. paciente está en un estado crítico, o sea, ya que tiene todas las complicaciones de diabetes, hipertensión, ahora sí hagan algo, ¿no? Pero esta cuestión de prevenir, y ahí ves al médico pasante cantando, no comas azúcar, tú puedes estar bien, ¿sabes? No nos vale, Claro. ¿no? O sea, nos vale. Sí, falta Es- mucha prevención, Muchísima tanto en materia de prevención. salud como yo creo, no sé, jurídica, penal. Sí, es lo que cuestión sea. social, cultural de Totalmente. México lindo y qué Y es lo lindo. mismo, o sea, las redes sociales y el tema del internet, pues ya googleamos todo, ¿no? Entonces, Ah, ahorita también. con la inteligencia artificial, pues todo mundo pregunta, pero a veces la respuesta está en cómo preguntas, ¿no? Puedes Exacto. preguntar cosas que a lo mejor no son ni siquiera aplicables en México y la inteligencia artificial todavía no tiene la capacidad de distinguir entre leyes de Perú, Colombia, Costa Rica, México, y pues puedes tener una mala asesoría de la inteligencia artificial. Entonces, siempre es importante pues ver todos estos temas con especialistas, ¿no? Además, siento que en materia de derecho sí es como muy literal lo que dice la ley, ¿no? Ahí no puedes interpretar de otra manera, es como la palabra lo que dice tal cual. Entonces todavía es mucho más difícil con esto de la inteligencia artificial y todo, como tratar de apoyarte en eso, Así es. sabiendo que no es lo correcto. Oye, Eduardo, entonces, solo para empezar, por ejemplo, yo soy R4, o sea, mi último año de especialidad o cualquier año de especialidad. Ya sé que voy a empezar a ejercer como tal especialista, dejar de ser residente, ya tener una cédula de especialidad y un consultorio, ya sea subrentado, ya sea, pero ya vas a empezar a dar consulta tú con tu cédula de especialidad. ¿Qué es lo que recomiendas básico, que cualquier médico, empezando su consulta, sea médico general o médico especialista, tenga un consultorio en un hospital privado, tenga un consultorio en una torre, tenga un consultorio en donde sea, tiene que tener? Sí, bueno, primero hay legislación, hay normas oficiales mexicanas, ¿no?, que contemplan cuáles son los requisitos que deben tener los consultorios médicos. Hay una distinción teórica, ¿no?, en temas de leyes, en temas de estas normas oficiales mexicanas, entre temas de especialidad o de alta especialidad, que son los hospitales grandes, que tienen mayores requisitos que los consultorios para pacientes ambulatorios, así es como los denominan, ¿no? Que es ambulatorio, pues que se pasa, ¿no? Una consulta de cualquier especialista que dura 1 hora en un consultorio normal, y existen estas guías que, pues bueno, son orientadoras, pero también son obligatorias, ¿no? Que tienen que tener servicios básicos el consultorio médico, desde permisos como un establecimiento mercantil, temas de protección civil son bien importantes, y temas sanitarios, ¿no? Y aquí es donde entra COFEPRIS y tiene facultades de inspección. Entonces, ya es muy dinámico con el tema del internet, es muy dinámico porque ustedes googlean en COFEPRIS cuáles son los requisitos para tener tu propio consultorio médico, y hay guías que ustedes pueden descargar y pueden contestar. Entonces son muy didácticas porque les preguntan, no sé, por ejemplo, tienes estetoscopio, extintor tal. Y es como una contestando. checklist. Es como un checklist. Okay, Pones sí, no, etcétera, y pues te das cuenta de si estás cumpliendo realmente con la normatividad o no estás cumpliendo, ¿no? Este es un tema meramente administrativo frente al gobierno, vamos a llamarle, ¿no? Sí. Tú como médico, ¿qué obligaciones tienes frente al gobierno para poder operar válidamente y legalmente tu consultorio médico? Pero también tienes una serie de obligaciones respecto a tus pacientes, ¿no? Y aquí es donde está la distinción importante. ¿Por qué? Porque también tienes obligación de guardar la privacidad de los pacientes. Entonces hay legislación también en materia de protección de datos personales en posesión de los particulares, que ustedes tienen que tener un aviso de privacidad que cumpla con todos los requisitos legales, ¿no? Claro. Hacerlo firmar al paciente y tener expedientes clínicos, ¿no? Entonces, Exacto. el tema documental es un tema preventivo, pero también como tal el Estado te obliga como profesionista a tenerlo para tener un control de qué es lo que estás atendiendo, ¿no? Y también te sirve a ti como un aspecto preventivo para evitar responsabilidad futura, ¿no? Vamos a suponer te llega un problema en 1, 2, 3 años de un paciente que ni te acuerdas cómo se llama, ¿no? A lo mejor es Juan Pérez, en 3 años y dices, bueno, pues atiendo 500 pacientes al año, pues no me acuerdo. Entonces tú tienes ese registro, ¿no? Válidamente, y sabes qué hiciste, en qué consistió tu intervención con él. Claro. Aviso de privacidad te refieres, por ejemplo, o sea, para que poderlo explicar, ¿no? Porque, por ejemplo, si yo veo esto y me dices, ten un aviso de privacidad y estoy empezando, no voy a tener idea de que es un aviso de privacidad, y eso es algo que a mí me pasó y creo que a muchas personas cuando salimos nos pasa, ¿no? O sea, no tenemos idea. El lenguaje que tú estás usando en este momento es muy complicado. técnico y es complejo. Obviamente sí se puede entender, o sea, es claro lo que estás diciendo, pero aviso de privacidad te refieres a tener
un documento que en cada consulta se lo des al paciente y el paciente diga, ok, acepto que se utilicen mis datos para la creación de un expediente electrónico, firmo acepto. Tal cual. Y que esa hoja la tienes que tener impresa o la tienes que tener electrónica. ¿Cómo Tal funciona cual. esto? Puede ser, ya con el tema de tecnología, uso de tecnología, puede ser de manera digital, Ok. siempre y cuando tú tengas la seguridad necesaria para poder preservar esos datos personales. Claro. ¿no? Porque tú eres el obligado a preservar esa confidencialidad de esos datos. Fíjate que cuando yo empecé, justo igual que Steph, ¿no? O sea, me acuerdo que hablé ahorita vamos a hablar un poco sobre el tema de seguridad de responsabilidad civil, pero pues yo no sabía que eso existía, me enteré, no sé qué, lo saco justamente antes de empezar a dar consulta y ellos fueron los que me dijeron, oye, tienes que tener un aviso de privacidad. Y yo les dije, no tengo ni idea. ¿De qué hablan? ¿De ¿No? qué? Y todo, exacto, ¿priva qué? Entonces, por ejemplo, ellos fueron los que me hicieron el documento con los datos que yo no tenía ni, o sea, así como me lo dieron, así como le hice copy-paste, lo imprimí, y en su momento ellos me dijeron que era mucho mejor para mí firma autógrafa. Ese aviso de privacidad se firma una sola ocasión, como Sí. Sí. No Algo es que que no vayas es a cada hacer- consulta, ¿no? Exacto. Al menos que vayas a hacer un procedimiento que ahí ya es como un consentimiento informado, Claro, claro. etcétera, ¿no? Y luego, otra cosa, lo que decías al principio, no es lo mismo, yo me imagino, en el ámbito legal o en cuestión de derecho, que tú tengas tu consultorio propio, ¿no? O sea, que el consultorio sea propiedad tuya y esté en un edificio, a que tu consultorio sea rentado, ¿no? Seas el arrendador, en un hospital privado. Claro. O sea, todo lo que tiene que ver, a lo mejor si tú estás bueno, podemos limpiarlo, pero en una cadena de hospitales privados. Y O sea, en el Grupo Ángeles. Ándale, y rentas bueno, y rentas tu consultorio, todo lo que tiene que ver con protección civil, eso Lo tú tiene no que cumplir, tienes exacto. la responsabilidad. Exacto, no tienes Ok. responsabilidad. ¿Por qué? Porque realmente quien te está arrendando el lugar. inmueble, el lugar, pues tiene que cumplir con esos requisitos, porque ya te Ok. lo está arrendando como consultorio médico. Claro. ¿sí? Si te lo arrendara de manera genérica, Sí, como de una no es oficina. consultorio, pues bueno, te correspondería a ti la carga de hacer todos estos trámites, Exacto. pero ahí ya debe cumplir con todos estos, Claro, pero por estos ejemplo, requisitos. eso sí te lo da el hospital, ¿no? Que tengas un lavabo donde lavarte las manos, Exacto. que es parte de lo que te pide Cofepris, lo tienes. Que tengas un contrato con Un botiquín, RPBI, claro. claro, pero quizás sí temas ¿A un de botiquín dijiste? un Unos aviso, auxilios. Ah, caray. claro, o un extintor, ese tipo de cosas. Pero, por ejemplo, aviso de publicidad, aviso de expediente, aviso de esto, ¿cómo acabamos de decir? Lo que Privacidad, firman los privacidad. pacientes, eso lo tienes que tener tú, Claro, cada es personal. consultorio. Es personal, ¿por qué? Porque el que es responsable es la persona física Claro. en lo individual. ¿no? Ok. O sea, si se dan cuenta, ustedes que trabajan en hospitales, estas cadenas grandes ya todo lo tienen digitalizado. ¿no? Ujú. Entonces Claro. a ustedes les prestan o les dan formatos ya preestablecidos y ustedes los rellenan con sus nombres. De hecho, los tienen identificados ya por número. ¿no? Totalmente. Entonces, pues bueno, eso se encarga de garantizar pues bueno, la autenticidad y la seguridad y almacenamiento, pues el hospital. ¿no? Ujú. A ustedes nada más les imponen, creo, la obligación de llevarlo al paciente y firmarlo en una tablet. Totalmente, ¿No? Sí. sí. Ok, entonces yo salgo, lo primero, tener un aviso Privacidad. de privacidad. Por si no quedó claro, requieres un aviso de privacidad por cada paciente de primera vez. Vamos No, a que ver, todos- creo eso, ¿no? O sea, ¿dónde vas a rentar consultorios? Si vas a comprar consultorios, si va a ser en una torre médica, si va a ser en una cadena de hospitales, si vas a rentar tú, por ejemplo, un espacio y eso lo vas a convertir en un consultorio, todo lo que necesitas, meterte a justamente hacer tu checklist, tener todo lo que te piden para que si en el momento que tú lo registres como un consultorio médico y te hagan una inspección, no te Siento clausuren que eso el está súper changarro, complejo ¿no? porque hasta en la manera de cómo diseñas el consultorio tiene que estar establecido, ¿no? O sea, Tal si cual. estás en un espacio que es una oficina y tú pones un consultorio médico ahí, hasta de cómo está ubicado, o sea, Claro. siento que son Exacto, muchas por eso hay cosas. muchas normas oficiales mexicanas. O sea, nos podemos meter, es muy amplia la materia. Son más de 50 a lo mejor que son aplicables a un médico, ¿no? en esta materia. También depende de la especialidad, ¿no? Si son altas especialidades y haces intervenciones quirúrgicas, debes tener requisitos. Como lo del mayores marcaje requisitos, ¿no? quirúrgico, ¿no? Que Entonces, son temas bien, bien delicados y ojo, tienen que tener mucho cuidado cuando un arrendador llegue con ustedes y ustedes vayan a arrendar un consultorio médico, revisar que sí tenga vigentes todos los permisos y cumpla con la normatividad, porque ¿qué pasa? A lo mejor tú te confías y dices, bueno, llego a una cadena de hospitales muy grande Ajá. y yo presupongo que tiene todo, ¿no? Claro. Pero a lo mejor no lo tiene. Entonces, hay que tener cuidado con eso. Ok, va. Oh. Y entonces, eso, ahora, tema seguro de responsabilidad civil, ¿nos puedes platicar un poco de eso? Que también yo me lo aprendí Sale- así como sales de de- bote pronto. Literal terminas tu especialidad y es lo primero que te Pero piden. a mí alguien me buscó, ¿eh? O sea, yo la verdad así me acuerdo que estaba saliendo del R4 y de repente me llegó un mensaje. Hola, soy
Carla de Promenal. Ujú. Y yo, a mí también. y yo, hola, sí, mira, para ofrecerte el seguro de responsabilidad civil, no sé qué. Yo, ¿cómo demonios llegó a tener mis datos? Es que es un gran negocio. Ya sé, y dije, Y y me dijo, están cazando a ver quiénes salen para... claro, obviamente. no, y aparte Pero es es muy como, necesario, ¿eh? claro, recomiendan así de, oye, recomiéndame a alguien que vaya a salir, recomiendas sí, sí. tal. Y obviamente yo dije, no tengo idea, nadie me había hablado de un seguro de responsabilidad civil y en ese momento lo contraté. Sí, porque además es una póliza que va a ser permanente hasta que dejes de ejercer. Sí, y te la piden en cualquier ¿Y hospital de, privado. qué, ¿Y de qué trata? O sea, yo también la tengo, pero no sé de qué trata. Sí, porque aparte, por ejemplo, dos. había de que, no sé si a ustedes les pasó de que por 5 millones, Sí, sí, sí. por 7 millones, por 10 millones lo pagamos. Y no son caros. No, la Sí, verdad es perdón, que súper bien. Quisiera distinguir entre dos tipos de responsabilidad que deben tener mucho cuidado, ¿no? Responsabilidad civil y responsabilidad penal. Ok, Que aquí, o ok. sea, de un mismo acto o hecho jurídico, es decir, de una intervención quirúrgica, o sea, ustedes entran a un quirófano y a lo mejor realizan una intervención quirúrgica, de ese mismo hecho, si existe una negligencia u omisión, eso puede conllevar responsabilidad civil y responsabilidad penal. ¿A qué me refiero? Responsabilidad civil, daños y perjuicios causados a esa persona, daño moral, pudiera ser, y responsabilidad penal que implica pena privativa de libertad por un actuar negligente e indebido, ¿no? Ok. Entonces, Claro, está bien. una cosa no sustituye a la otra. Ya tenemos puede haber abogado. responsabilidad civil y responsabilidad penal de manera simultánea. ¿Y quién elige si es civil o penal? El paciente. ¡Ay, no! ¿Cómo? El paciente dice, ¿quiero civil o quiero No, o sea, penal? si existe una negligencia, o sea, el paciente va a ir con un abogado y el abogado lo primero que le va a ofrecer Penal. Penal. No, vamos a demandar civilmente por Ok. daños y perjuicios, daño moral causado, No manches. derivado de esa negligencia, pero también pues hay responsabilidad profesional y puede haber dos tipos de delitos, lesiones u hasta homicidio. Claro. Y al En caso principio de es que por fallezca esa lana, o persona. sea, siempre es como, No o sea, si es necesariamente. civil o sea, si no estamos yéndonos a lo penal y la demanda es civil, ¿es por cuestión económica? Es una mera reparación del daño, ¿no? Ok. El tema civil es meramente patrimonial Ok. y el tema penal ya implica... Pero por lo general los pacientes se irían por las dos, ¿o no? Pues ya pasa, ¿no? Por ejemplo, yo en el despacho tengo varios clientes en ese sentido, ¿no? Y también defiendo doctores que pues, han sido demandados y denunciados de manera simultánea, derivados de procedimientos. Entonces, hay que ser muy cuidadosos en el tema que tú explicas, responsabilidad civil, pues que puede conllevar los daños y perjuicios causados, ¿no? Claro, ahí es donde sí ese seguro te cubre. Exactamente. Pero Esa si póliza- fuera penal, esa también póliza. habría que revisar las pólizas que contratas porque también hay pólizas que incluyen representación en materia penal Penal. en Ministerio Público. Ok. Es muy similar a la póliza de un vehículo, un seguro, ¿no? de daños materiales. Claro. Tú chocas, pero a lo mejor atropellas a alguien o se muere alguien en el accidente y el seguro cubre la indemnización de esa persona, pero también te dan abogado para que te pueda defender ante un ministerio público y te pueda evitar este problema, ¿no? ¿Por qué? Porque recordemos que en principio es una negligencia y o sea, no es un tema doloso, es un tema culposo. Es por una negligencia, o sea, Claro. no lo haces a propósito de accidente. matar a alguien. Ujú. O sea, en una negligente intervención, es sí. que tú estés consciente de que la regaste y omisión es que evitaste o más bien no hiciste algo que debías hacer y por ende el paciente tiene un daño. Eso es negligente. Eso es O sea, negligente. puede ser un delito de omisión por comisión. Ok. ¿No? Comisión por omisión. ¿Por qué? Porque tienes un deber de cuidado como médico. Ok. Como médico, por eso tenemos cédula profesional, ¿no? Claro. Es una de las profesiones que te obliga a tener cédula profesional. Eso garantiza que tengas un mínimo de conocimientos y de expertise para poder realizar alguna intervención. Si derivado de esa intervención existe una afectación a una persona, ya es una lesión o un homicidio, pues pudiera ser un actuar negligente, ¿no? Ok. Pero aquí habría que distinguir. ¿Por qué? Sí, Porque sí, se va a sí. necesitar un perito en medicina forense que determine si existe un nexo causal entre lo que tú hiciste o dejaste de hacer Claro. y la afectación. Porque a veces, pues a lo mejor, no sé, una persona se murió de un infarto y no tiene nada que ver con lo que ustedes estaban haciendo, pues no hay un nexo causal entre una cosa y la otra. Claro. Ok. Oye, y este seguro de responsabilidad civil, entonces, al menos de lo que sí te Voy a protege buscar. de Es el cajones, daño el patrimonial. daño administrativo. Patrimonial, el tema económico. Económico, ya. Por eso lo que Quiero comentaban buscarlo. es, hay que ver las coberturas, ¿no? Por eso te preguntan, ¿cuánto quieres que te 5, cubra? 10. 1, 2, 3, 4 millones, ¿no? Y tú, más o menos, digo, quizás esto sí no tiene nada que ver con lo que tú sabes, pero, por ejemplo, quizás nosotras que somos quirúrgicas, ¿no? Que es un poquito más, no sé si probable la palabra, pero digamos riesgos, que hay más riesgo más riesgos, que un internista, ¿no? Sí se recomienda.
sí se recomienda quizás una póliza de 5 millones, 10 millones, o sea, sí te tienes que ir a las altas. Es lo que yo recomendaría. Claro. Que esto es en cualquier profesión, digo. Estamos hablando de un tema médico, pero la responsabilidad profesional es eso, ¿no? Claro. En cualquier profesión puede haber negligencia y puede haber una afectación. Yo como abogado también, a lo mejor un actuar negligente, no hacer lo que debía hacer en un juicio puede conllevar a que mi cliente pierda su patrimonio o esté en la cárcel, ¿no? Claro. Entonces, Sí, o un ingeniero. o un Claro. ingeniero, se cae un puente, ¿no? Sí, Entonces, exacto. este tipo de seguros pues te protegen en ese tipo de Ok. responsabilidad. Entonces, lo mínimo es lo que tienes que tener, mínimo, como para... Mínimo, Mínimo para no morir en el intento. Correcto. Y de lo que decían de un profesor que en la licenciatura les comentó que nunca fueran a CONAMED, Ah, sí. ¿no? Pues yo no comparto esa idea. ¿Por qué? Porque lo que yo les recomendaría es hay que afrontar, hay que tener conocimiento de los procedimientos para poderse defender. Si no lo afrontas, dejas que avancen los procedimientos y puede ser que estén tan avanzados en algún momento que ya no lo puedas solucionar. Entonces, ¿Puedes yo siempre- hablarnos un poquito de la CONAMED? Es como más o menos el equivalente, no sé, le estoy parafraseando de cuando dicen, hay un accidente, chocas contra una bici o algo así, tú tuviste la culpa, lo peor que puedes hacer es Es irte irte. de la escena, ¿no? Quedarte ahí. Entonces eso es como dices tú, afrontalo Tal cual. en vez de dejarlo. Pero Exacto. si tú vas a, o sea, si tú vas a CONAMED como tal, no es algo legal o cómo Sí, funciona. es una instancia pública, es una institución pública que depende de alguna forma de la Secretaría de Salud y Ok. es un instituto en el cual van los pacientes, como tal, los usuarios de los servicios médicos, Públicos y privados. públicos y privados, a poder Ok. presentar una queja y pues tiene esa función de mediación y de arbitraje. ¿no? Ok. ¿Por qué? Porque en un primer momento únicamente tiene un carácter mediador, te va a Ok. llamar, te va a preguntar, oye, ¿qué pasó? Ajá. O sea, no es que te estés iniciando un procedimiento Sí, legal. no, quiere averiguar qué Sino onda. quiere averiguar qué pasó Claro. y muchas veces pueden llegar a un acuerdo, ¿no? A lo mejor la situación no es tan grave y se logra indemnizar o reparar el daño, etcétera, ¿no? Ok. Pero si dejas que avance, puede haber un tema de arbitraje médico en CONAMED, que a lo mejor ahí sí es lo que decía, no se sometan a ese arbitraje porque si pierdes, pues te van a condenar. Pero al final, si te llevan a juzgado y te demandan civilmente por responsabilidad profesional, pues va a pasar lo mismo. Vas a tener Claro. que afrontarlo, vas a tener que Exacto, claro, ofrecer temprano pruebas. tienes que ir. Entonces, es importante no perder de vista y valorar los riesgos, sobre todo dependiendo del caso, ¿no? Claro. Oye, si Ahora tú tú- como médico, perdón. Si tú llegas a CONAMED, por ejemplo, te hablan y te preguntan, oye, ¿qué es lo que pasó? E intentas llegar justamente a este acuerdo que tú mencionas. Si en ese momento tú estás aceptando algo, eso que tú estás diciendo después no lo puede agarrar Sí. el paciente y demandarte por fuera. Sí, correcto. Por eso hay que ser muy cuidadosos desde el primer momento. No tienes derecho a Tienes derecho a guardar silencio. No, debes tener una teoría del caso, ¿no? Ok. Fija y por eso también son importantes los expedientes clínicos. Claro. Porque ¿qué pasa? Imagínate que no tienes documentado nada, no sabes ni quién es esa persona, cuándo la atendiste, etcétera, pues no vas a poder contestar. Claro. Oye, si te llaman de CONAMED, sí recomiendas desde una vez ya tener un abogado, o sea, Sí. como ir con un abogado. Día 1, abogado. Ok, va, o sea, no ir como, bueno, voy nada más a ver qué es lo que... No, ya vas como con alguien, tengas o no la culpa, sepas o no de qué trata, por las dudas, abogado. Exacto. Y regularmente los pacientes, digo, no sé, yo creo que no tienen experiencia en ese tipo de problemas tan graves, ¿no? Ujú. Porque estamos aquí, nadie ha estado en la cárcel. Sí, no, estamos Pero, somos chidos, este, somos chidos. Pero, o sea, regularmente este tipo de problemas lo primero que hacen los pacientes es ir y reclamarle al doctor. Entonces, tú sabes que eventualmente cuando te cita una autoridad es porque ya agotaron un tema conciliatorio previo, ¿no? Exacto, ya como el tú o tú, Exacto. dijeron, Ya no me contestó el teléfono del doctor, pues Ándale. ahora sí voy a ir a CONAMED, ¿no? ya, ya. Ok, y siguiente, también la CONAMED, así como la CONAMED es un árbitro, por así decirlo, entre paciente y médico, pues tú como médico, o sea, si tú como médico llega a pasar algo con un paciente que te hace sentir incómodo o algo, tú como médico, ¿con quién vas? Con cualquier autoridad, o sea, puedes ir, Ok. dependiendo aquí el tema, ¿no? Si es un tema civil, vamos a suponer no te pagaron honorarios, que sucede, ¿no? Ok. Pasa. Tienes una intervención quirúrgica, luego los pacientes dicen, bueno, pues ya me operaste, ya me voy. Y Sí, no te obvio, vuelvo a citar, desaparecen, ¿no? desaparecen. Y Te pasa, deben. ¿no? Que al final todo es un contrato de prestación de servicios. A lo mejor no lo haces en el día a día, o sea, no vas al Oxxo y firmas un contrato de compraventa de unas donitas Bimbo. O sea, a eso voy, ¿no? Todo tiene un alcance jurídico en el día a día, todo lo que hacemos. Entonces, pues bueno, vas al médico y presupones que hay un consentimiento. Él sabe cuánto le vas a cobrar previamente. Supongo que ahí a lo mejor Obviamente firma el paciente. firma el paciente, pero hay doctores que a lo mejor no tienen En ese general, control. bueno, pero yo nunca he visto, no sé, por ejemplo, yo quirúrgica, nunca he visto que tú firmes diciendo, ok, te voy a cobrar 100 pesos por la cirugía. No,
firmas un consentimiento informado, Eso queda se como- habla. Yo nunca he visto así de que yo llego y le digo por medio privado, ¿no? O sea, no te asegurador y le digo, ¿sabes qué? Te va a costar 3 doritos. Y entonces el paciente dice, ok, sí, son 3 doritos, ¿no? Y ya. Y ya quedó yo a lo verbal. mucho, Quedó verbal. yo a lo mucho les hago un PDF. Quizás sí. esa sería, pero no está firmado. O sea, se Sí, hace un no. PDF con el nombre del paciente, el diagnóstico, se lo doy y le digo, ok, Ajá. esto es lo que. Esto va a costar lo- el material. más o estos menos, son los exacto. honorarios para que sepan un Claro, presupuesto de cuánto va a salir. pero si el paciente desaparece, yo igual como médico sí puedo Puedes ir a una demandarlo. instancia jurídica y decir, oye, no me está pagando esta Claro, persona. claro, puedes Ok, demandar el cumplimiento del contrato al final y el pago de tus honorarios médicos. claro, Porque, ¿a dónde tendrías que ir? Pues con un juez civil. ok. Cuando ese es un ejemplo civil. Ahora, cuando es algo un poquito más severo, tienes que ir con alguien penal, ¿no? Con alguien Como tú. penal. ¿Ministerio Público? Ministerio, es que dependería, o sea, digo, al final ustedes realmente los riesgos que tienen son temas de lesiones, ¿no? Temas de homicidio culposo, Complicaciones. alguna complicación quirúrgica y el tema de responsabilidad profesional, porque todo esto es derivado en el día a día, lo que ustedes hacen como médicos profesionales, ¿no? Pero, ¿qué puede pasar? Pues pueden pasar muchas cosas, ¿no? En un consultorio, o sea, temas, por ejemplo, de discriminación, que son bien importantes. No sé si ustedes han visto, en todo establecimiento mercantil hay un letrerito de, en este local no discriminamos por Claro. origen, Pues, Religión. ese tipo de temas también son importantes, ¿no? Claro. Lo pueden tener ustedes. Porque aparte también a mí me pasa, ¿no? En el consultorio, pues es tu palabra contra la de él. O sea, tú pudiste haberle dicho, oiga, yo no recomiendo tal cosa, y si el paciente va y se lo toma y le da una alergia, por ejemplo, ¿no? Le da una alergia y acaba hospitalizado y tiene anafilaxia y se hace todo un problema. Quizás yo en la nota no puse específicamente porque fue una plática de un tú por tú, ¿no? Pues X, entonces... Se le dan medidas, Sí, se le explica X, que... cualquier cosa, y el paciente va y lo hace, en realidad es mi palabra contra la de él. Y yo muchas veces siento, y quizás estoy equivocada, pero eso fue la sensación que tuve a lo largo de, por ejemplo, estas clases, que era como médico las tienes de perder. Sí. O sea, siempre el paciente va a tener razón, ¿no? como Y que entonces es- como que ya te da miedo, como que cualquier accionar te preocupa, ¿no? Aunque tú sabes que lo estás haciendo correcto, aunque tú sabes que no le dijiste al paciente que haga esto y el paciente igual lo hizo, acabas tú peor. Entonces, sí creo que sí es muy difícil en nuestra profesión porque yo siempre siento que que el paciente va a ganar, ¿no? Se ha vuelto muy como medicina a la defensiva, Sí. ¿no? O sea, por ejemplo, también esta cuestión que yo lo he visto bueno, me ha tocado en un par de consultas que empiezo la consulta y se escucha el clink y empiezan a grabar la consulta. claro. En 2 consultas sí. me ha pasado. A mí también. Si tú le dices al Sí. paciente, ¿sabes qué? No quiero que me grabes, ¿tienen que parar la grabación? No necesariamente, porque es bueno, Sí, solo audio, En solo principio- audio. A mí también me pasó solo una vez. audio. En Sí. principio, como es una conversación entre dos personas, él la puede tener, ¿no? Porque es uno de los intervinientes. Ah, ya me sentí Que muchas incómodo. veces te van a decir, bueno, es porque no me acuerdo, ¿no? Lo entiendes, Y lo pero que- tú no sabes si lo que te dicen lo puedes saber. Pero a ver, también puede O ser que al lo revés. Si tú editen, No, o- o tienes tú, también puede ser al revés. O sea, un paciente que tú dices, híjole, o sea, porque yo creo que poco a poco vas adquiriendo eso que dices, con este Complejos. paciente es complicado, ¿no? Ujú. Entonces, en ese momento, grabar. Pero, por ejemplo, yo pensé que eso no se podía porque era como... Yo No, pero le Ir tienes en que informar. Si le informas, sí. O sea, Ah. puedes decir, oiga, voy a grabar. Claro. Y si yo digo, Pongo el celular. por oye, temas por- de seguridad, Por un tema o- de seguridad, para que no haya malos entendidos entre tú y yo futuros, ¿me permites grabar la y si yo te digo, Pero el paciente no, tiene que hacer eso también Sí, contigo. sí. O sea, y si tú le dices, ¿sabes qué? Necesito que tengas mi autorización para grabar la conversación. Ok, ¿puedo hacerlo? No lo tienes. Exacto, o sea, si el paciente dice, ¿puedo grabarlo? Y tú le dices, no, estás en tu derecho de no, o tienes que acceder a que el paciente, si ya te pidió permiso. No tienes la obligación de acceder. O sea, Ok, digo, al final eso no, es no hay importante. una situación de riesgo. También ustedes pueden decir, bueno, no te voy a atender. ¿Por qué? Porque a lo mejor llegaste y pateaste la puerta y quieres que te atienda y estás agresivo. O sea, Ok. como cualquier profesional, o sea, tampoco Tu como derecho. médico. Estás Es en tu tu derecho, derecho. ¿no? Es tu derecho de atender a una persona o no. Claro, ese derecho no puede estar basado en una condición específica de la persona, raza, Sí, sí, sí. edad, género, Claro, sexo. claro, no. O sea, porque si no caes en un tema de discriminación. Entonces hay que ser bien cuidadosos. O sea, el matiz es bien pequeño. Línea delgada. Y ellos se pueden aprovechar de eso, ¿no? Entonces, eso es muy importante que lo tengan presente. Y sobre todo el tema preventivo. Tú decías, bueno, tenemos los médicos las de perder en cualquier situación. Sí, pero si tú documentas, por eso a lo mejor ustedes preguntan, yo decía, ¿por qué te preguntan siempre a qué eres alérgico? Ujú. O como ¿Por qué? muchas cosas, ¿no? Sí. Entre muchas cosas, ¿no? En ese expediente Transfusiones. clínico, ¿no? Porque ya está firmado el consentimiento y si hay una alergia, una reacción, ya en una intervención, pues bueno, tú aquí me manifestaste bajo protesta de decir verdad que no eras alérgico a esto y pues yo no tengo la obligación de saberlo, ¿no? Claro. ¿Cómo no soy adivino, no lo puedo saber. Sí, es Ok. tu palabra, ¿no? Y tú firmaste que lo que vas a decir es verdad, ¿no? Y que yo voy a guardar tus datos, los voy a proteger
y esto o sea, se puede utilizar a la larga para tu bien y para mi bien. ¿no? Correcto. Ok, siguiente pregunta que lo voy a retomar porque lo ibas a empezar a hablar y lo olvidamos un poco. Tema expediente clínico electrónico. Eso es algo que, por ejemplo, yo aprendí ya, suena muy tonto porque en un hospital, por ejemplo, donde haces la residencia, hay un expediente clínico electrónico, o sea, ya está, ya todo. Pero la verdad es que cuando sales, pues estás abrumado un poco con toda la información que estás obteniendo. Entonces sí creo que es algo importante que yo aprendí con el tiempo, que tienes que tener un expediente clínico electrónico que esté asociado a las NOMS, ¿no? Sí. Porque te pueden vender santo y seña cualquier expediente y no necesariamente está aplicado a la NOM, ¿no? Correcto. Entonces, ¿nos puedes platicar un poco de la importancia de eso? Sí, bueno, es obligación legal. O sea, al final, COFEPRIS y estas NOMS los obligan a ustedes para tener este expediente clínico. No necesariamente es electrónico. Ah, ¿no? ok. Entonces yo les diría, bueno, al final, el que sea digital o electrónico les impone más obligaciones y un mayor costo, ¿no? Porque necesitas un sistema computacional con... Puedes hacerlo así. Lo puedes hacer a mano, tradicional, siempre y cuando preserves eso en un archivo, ¿no? Y tú tengas ese resguardo del archivo, ¿no? Ok. ¿Por qué? Porque no nada más es para un evento de consulta personal de ustedes, sino que también la autoridad te puede requerir eventualmente cierta información. Vamos a suponer un ministerio público, a lo mejor hay un procedimiento, una carpeta de investigación por algún delito derivado de una intervención, te puede requerir, oye, envíame el expediente clínico de tal persona, ¿no? Y en este caso tendrías la obligación de dárselo al Ministerio Público. ¿Qué pasa si no lo haces? Pues se presume que hubo una omisión en tus Claro, obligaciones. Eso es ¿no? una omisión. Es una ¿no? omisión. O sea, no tener el expediente clínico Claro. es una omisión. Es una omisión y también alterarlos, ¿no? Claro. ¿Qué es lo que sucede? Que deben ser bien cuidadosos, ¿no? Lo platicábamos antes de iniciar la grabación. Deben ser bien cuidadosos con los expedientes clínicos y únicamente firmarlos cuando ustedes intervengan o estén presentes en la intervención quirúrgica o la atención al paciente. ¿Por qué? Porque a veces, por un tema de comodidad, no se firman los expedientes, ¿no? O te pide de favor tu amigo de la infancia o de la carrera que le firmes, por favor, el expediente de Sí, uno o de sus haces una pacientes. firma que no es de, por ejemplo, digo, ay, este va a llegar tarde. Bueno, para que vayan pasando, porque es, o sea, Se ha visto. se ha pasa. visto. Chin, la cirujana va a llegar un poco tarde, entonces para que no tengan que pasar con el paciente, mejor de una vez lo firmo yo, que voy a estar en la cirugía, pero yo no soy la médico tratante, por ende yo no puedo firmar No es tu como firma. médico tratante, no es la firma de Steph, y eso pasa sobre todo en parte pública, la verdad es que Y puede tiro haber- por viaje, y cuando puede eres haber responsabilidad. residente. Claro, puede haber responsabilidad. ¿Por qué? Porque yo he tenido asuntos así, ¿no? Claro. Que a lo mejor el médico no estuvo en el momento, ni siquiera practicó la intervención quirúrgica, pero Ahí pues, está su firma. está su firma porque le pidió el favor y está en la cárcel esa persona, ¿no? Entonces puede pasar. Claro. Puede pasar, deben ser muy cuidadosos. Hay un tema también de pérdida de cédula profesional, ¿no? La responsabilidad profesional en materia penal implica también la suspensión de actividades profesionales. Y ahora sí, ¿qué harías ¿No? si no Entonces, fueras médico? ¿Qué es lo que haces, no? ¿Cuánto vale tu cédula realmente? Claro. Oye, tengo dos preguntas antes de que pasemos porque esa me interesa mucho. ¿Existe un tiempo en el que tú puedes, por ejemplo, suponiendo que lo haces a mano, ¿no? Que Sí. esto son papeles y papeles y papeles, y calcular que vas a trabajar 30 años y lo vas a hacer a mano porque te gusta a mano. ¿Existe un tiempo en el que puedas decir, ok, ya llevo 10 años de expedientes clínicos, ya los puedo tirar, ya los puedo, o los tienes que archivar hasta el día que te mueras? O sea, que el paciente fallezca. Yo recomendaría archivarlos de manera Por permanente. siempre, ok, Yo va. pensé que tenía como vigencia de 5 años. O sea, de que ya a los 5 años y ya ese paciente ya no es parte de tu Vida. pues, de tu vida. Yo lo que hago, por ejemplo, en la oficina, los escaneamos y los dejamos en la nube Ok. a partir de cierto tiempo, ¿no? Ok, perfecto. ¿Por qué? Por un tema de diligencia, únicamente, ¿no? Va. ¿Y ahí existen algunos escenarios en los cuales obligatoriamente te quitan la cédula o va a ir dependiendo de tu juicio y todo eso? Depende del asunto en concreto, ¿no? Ok. Y si estás bien defendido, por eso les digo, desde el día 1 tienes que trazar una estrategia, una teoría del caso y empezarte a defender, pero sí puede conllevar al final a la pérdida de la cédula. De la cédula, ¿no? Ok. Justamente lo que yo le platicaba a él es que empezó todo esto porque yo empecé poquito a poquito a irme empapando y la verdad es que sí usé a ChatGPT. Entonces me puse a hablar con el señor ChatGPT y le dije como, oye, ¿y cómo hago para que la COFEPRIS no me cierre mi consultorio? Y entonces me pasó esa checklist y Es muy bueno, sí. claro, y hubo partes en las que, por ejemplo, sí dependían del hospital, Claro. había otras que dependían de mí, como una cosa, por ejemplo, básica, pero no necesariamente todos los consultorios lo tienen, de hecho creo que casi la mayoría no tienen, es un cosito que diga cuándo lo limpiaron, Sí, una bitácora de Sí. limpieza sí, y un manual de limpieza. correcto. ¿Cuándo han visto? O sea, en la vida se me había ocurrido eso, La ¿no? bitácora de pacientes. Pero, por ejemplo, Claro. en donde estoy yo, en El Ángeles, hacían la limpieza diario y por ende, en un consultorio de un doctor X
que inculpó a la señora o a los del aseo que se había hurtado sus cosas, prohibieron que entraran a hacer la limpieza. Entonces, ¿Quién limpia? nosotros... Gustavo. ¿Tú barres tu consultorio? O sea, me turno a veces, pero literal digo, bueno, O sea, me encanta. No lo puedo creer. No, yo sí tengo a alguien que nos ayuda en la Es que limpieza. Gustavo es el recepcionista. no, sí, Es el servicio hay un social. asistente y todo, pero dije, o sea, bueno, pues pierdes ese derecho, pero pues ya no. Ok. Eso. Bueno, pero igual tendrías que tener una bitácora de limpieza. O sea, cuando barren... Tú sí tendrías te- que firmar. Gustavo Claro, tendría Torres. que firmar. Sí, no, el extintor, o sea, son ese tipo de ruta de evacuación, Claro. ruta de salida, esas cosas que parecen muy obvias, pero que a veces cuando termina saliendo, la verdad es que No lo está. último que te preocupa. Oye, bueno, que yo quiero como contar algo que me pasó y saber como si eso está bien o eso está mal o cómo, qué pude haber hecho. No es algo tan grande, ¿no? Pero tuve una paciente que, X, se lesionó la rodilla, Que firmó su aviso de privacidad. No, no sé. todo lo legal. Lo legal. Llegó conmigo, tuvo una lesión en la rodilla, le pedí un estudio X. Con el estudio que me llegó no había nada sospechoso, pero yo por el mecanismo de lesión sabía que probablemente había algo más grave. Ok. Entonces le pedí un estudio un poquito más avanzado que se llama resonancia magnética, lo cual agradezco que se lo haya pedido porque salió todo, ¿no? Ya en el estudio. Y en el estudio, pues la lesión que se podía observar era una lesión que tenía que ser 100% quirúrgica, ¿no? O sea, como que hay cosas que están Era una en el indicación limbo. absoluta. Era una indicación absoluta de un procedimiento quirúrgico. Entonces, durante la consulta, como que la señora cada vez, bueno, el paciente, la paciente, le paciente, cada vez que yo os estaba dando como la indicación o avisando lo que estaba pasando, se reía, ¿no? Se reía y dije, bueno, y me empecé a sentir incómoda porque Qué raro, dije, güey, pero qué raro. o sea, Se está burlando. se está burlando, ¿no? O sea, Sí, yo sí, lo sí. tomé de esa manera. Entonces llegó un punto donde le dije, la verdad es que no entiendo qué es lo que está pasando, ¿no? O sea, ¿por qué se está riendo? Me dijo, no, la verdad es que estoy nerviosa, por eso me río, ¿no? Y dije, bueno, qué bueno que le pregunté porque Ah, claro. tú te empiezas a sentir incómodo y también empiezas a poner como ciertas Claro. barreras porque te quieres de alguna manera proteger. Entonces ella me dijo que era cuidadora principal de otra señora que le acaban de hacer una intervención quirúrgica en la espalda, en la columna. Entonces me dijo, es que cómo me voy a ir a trabajar, ¿no? Y es como, obviamente, pues yo ya no puedo decirte si quieres o no cumplir el tratamiento que te corresponde, Claro, ¿no? el diagnóstico está El hecho. diagnóstico Sí. está hecho, tu pronóstico está hecho, la indicación, la explicación de cuál es el procedimiento quirúrgico está dado, ¿no? Entonces, mientras yo le estaba explicando esto, de repente toma su celular y empieza a hablar por teléfono, ¿no? Y yo me quedo así. Y me dice, a ver, explícale a mi jefa. Ay, no, qué Agarro el incomodidad. celular y contesto y así, te lo juro. ¿Con quién estoy hablando? A ver, si eres doctora. Y yo así, ¿qué ching... Estoy hablando haciendo con esta esto. persona, ¿no? O Sí, sea, a ver. Me tomé la molestia. Sí, a veces pasa, ¿eh? Como le puedes avisar Ajá. a... Sí, sí, claro. Entonces Sí. llegué y me presenté, hola, soy la doctora Estefania Ortiz Harsh, cirujana ortopedista, sí estoy aquí con la paciente y en efecto tengo una lesión en la rodilla que es ta. Y de repente alguien le quita el teléfono y una voz todavía más aguda, ¿no? Así de que, a ver, ¿cuál es tu cédula profesional para buscarte, porque puro charlatán, no sé qué? Y dije, a ver, Ya, sí, sí. ¿por qué es que estoy hablando con esta persona, no? Para empezar, estoy dando información de mi paciente a alguien que no conozco y ahí yo estoy incumpliendo en mi aviso de privacidad, ¿no? Porque le estoy dando información médico-legal o, bueno, médico de mi paciente a una persona que no conozco a través del teléfono, ¿no? Entonces, en ese momento me enojé, colgué y los corrí de mi consultorio. Claro. ¿No? O sea, le dije, ¿sabes qué? Esto es una falta de respeto para mí. Yo no tengo por qué estar dándole explicaciones a otras personas. Si esa persona tiene interés, nos podemos agendar una cita y nos podemos ver para platicar del procedimiento. Pero yo no tengo por qué estar recibiendo que me estén ninguneando, me estén peluceando porque Claro, sea o no. totalmente. Acabas de tocar un tema bien importante. Digo, aquí te pasó de esa forma, pero supongo que era una persona trabajadora de otras personas, a su Así vez, es. ¿no? Que no les pareció el diagnóstico porque, Exacto. porque eso generaba una incapacidad Claro, y eso generaba que dejaran de trabajar ciertos días Por y para supuesto. ellos un gasto, ¿no? Supongo. Claro. Pero bueno, en México tenemos todos el deber legal de denunciar cuando somos testigos o conocemos algún delito, ¿no? Ujú. Ustedes todavía más aún, ¿por qué? Porque vamos a suponer, están en un hospital, ¿no? Llega una persona de urgencias y llega con una herida de bala y tiene la bala dentro. Ujú. Pues ustedes saben, en México, pues bueno, es ilícito, es ilegal tener armas de fuego.
¿no? Entonces, tienen la obligación de dar aviso a las autoridades. Hacías algo, ¿no? Perdónme, algo me acuerdo que sí es cierto en urgencias. Lo hacen. Eras un aviso al MP. Exacto. Eso. Das cuando aviso era- al Ministerio eso. Público cuando tú presumes que, bueno, las lesiones son derivadas de un hecho delictivo. ¿Qué puede pasar? Llega un niño, los papás lo llevan golpeados y ustedes como médicos saben que los hematomas, ¿no? Son sospechosos. Son sospechosos, o sea, no fueron, ¿cómo dicen? Realizados con un objeto romo, Sí. sino fueron realizados Con un objeto También pulsante. con ¿no? aviso al Exacto, MP. ¿no? Entonces, aviso al MP, ¿no? A mí me pasó mucho en la residencia mujeres, claro, sí. mujeres golpeadas, por ejemplo, O por puede la ser un tema de pareja. trata de personas, También. inclusive, Ujú, ¿no? ujú. De que llevan a una persona a la fuerza a tu consultorio y tú te das cuenta que no está teniendo esa individualidad, ¿no? O esa libertad. Y pues tú puedes válidamente llamar 911 y decir, ¿sabes qué? Veo algo sospechoso, ¿no? Ujú. ¿Qué pasa? Muchas veces las autoridades les requieren a ustedes informes derivado de su actuar en el día a día, ¿no? ¿Qué pasó en esta intervención? Oye, tú expediste esta receta, no la expediste, ¿por qué? Estas certificaciones, ¿no? Entonces hay que tener cuidado con eso y dar aviso. La línea es muy delgada, ¿no? Por eso siempre tener a lo mejor un asesor legal de confianza para decirle, Claro. oye, me está pasando esto en vivo, ¿qué hago, no? Claro. ¿Qué decisión tomo? Doy aviso a las autoridades o, en su caso, pues bueno, pinto mi línea y no te voy a atender de esa forma, ¿no? Porque no estoy de Pero, acuerdo. por ejemplo, pudiera ella más adelante decir, omitió algo, o sea, podría ella demandarme o algo así No. porque la corrí en mi consultorio. No, no. Ahí para está nada. tu nota, ¿no? Todo. Porque además le diste el diagnóstico, o sea, la atención se la todo. diste. Que ustedes tampoco tengan miedo de los procedimientos, ¿no? Al final, si tú reportas lo que estás viendo y tienes un fundamento técnico, etcétera, no te debes tener mayor problema. O sea, Claro. a lo mejor si te llaman MP te citan, pero te van a citar como testigo para que tú des la Claro. información. Y actuaste este bien, tema de, ¿no? claro, pero Y este aparte tema tienes el de, deber. de ayudar al prójimo, por ejemplo, el día de mañana, ¿no? No sé, hoy me pasó. Íbamos caminando y una señora se cayó, pero se golpeó la cabeza así terrible. Y yo, como, "Ay, no, si hubiera pasado a mayores". O sea, a fin de cuentas tú como médico como que quieres ayudar, pero yo recuerdo en esa clase que nos decían, tengan mucho cuidado, porque si no, si le pasa algo al paciente, ya eran responsables por querer ayudar a alguien en la calle. Como el clásico, ¿Están así? ándale, que estás en la calle, alguien cae en paro y dices, doy RCP, me animo porque es mi deber, hice un juramento y la fregada. Pero si hay algo tal, Si que el tanto, paciente se muere, ajá, que tanto tengo la No, responsabilidad, ¿no? no necesariamente. O sea, Ok. debe haber un nexo causal entre lo que tú haces o dejas de hacer y la causa de muerte o de lesión. Entonces, si no hay un nexo causal entre una cosa y la otra, pues no tienes responsabilidad. Ya, ¿no? ok. Claro, puedes estar en el Inter, en lo que se deslindan de esas responsabilidades, pues sí, a lo mejor en un ministerio público, pero Tenso. no necesariamente detenido, ¿no? Ok. Por ejemplo, en estos casos, pues bueno, se van válidamente, sobre todo cuando son fracturas de nariz, ¿no? Ajá, Por sí, sí, sí. golpes, lo que siempre hacen es, oye, a mi médico tratante, dame un informe de qué es lo que me hiciste y a causa de qué fue, ¿no? Sí, sí, Claro, sí. tú no puedes certificar, y aquí es bien importante, ojo, ustedes no pueden certificar lo que no saben y lo que no vieron, ¿no? ¿Por qué? Claro. Porque luego llega el paciente, oye, ¿me puedes decir que Que me golpearon, que me asaltaron que me en la golpeó esquina? Juanito Pérez? Claro. No, yo no te puedo decir que te golpeó Juanito Pérez. Yo puedo decir que llegaste con un golpe derivado Sí, de sí. tal, ¿no? Te pegaron con un balón de fútbol, te pegaron con el puño. O sea, es más, ni siquiera puedo decirte que fue con el puño, fue con un objeto, ¿no? Claro, Pero exacto. yo no te puedo indicar cómo pasaron las cosas porque después lo que quieren hacer es generar pruebas y que ustedes certifiquen cosas que no son Sí, no, no testigos. la pueden vender. Exactamente. Oye, Ustedes sí y le por saben. último, La tú que jugada. tratas pacientes, bueno, tú que tratas justo casos de médicos y así, ¿te has dado cuenta? Porque a nosotros siempre bueno, a mí me han dicho muchas veces que a veces lo que te salva de una demanda, de una denuncia, de algo, es la buena relación médico-paciente. O sea, Sí. que eso es lo que te salva así. Tú puedes hacer algo que quizás estuvo erróneo, algo que salió mal, ¿no? Por ejemplo, la parte, no sé, nosotros, quizás la parte estética, que, pues sí, al paciente no le gusta, pero que siempre te salva la parte en relación médico-paciente. ¿Es real? Es real, o sea, el tema conciliatorio. A ver, como abogados, tú sabes el riesgo que tiene un procedimiento y más ustedes como médicos, ¿no? Ujú. Saben qué tanto estuvo bien lo que se hizo o qué no se hizo y cuál es la consecuencia. Entonces, también ustedes saben eso cuánto representa en dinero, ¿no? Y nosotros como abogados, pues nuestra obligación es decirte, bueno, este juicio, este litigio, etcétera, te puede costar 2, 3 millones de pesos. A lo mejor conviene sentarnos y decirle, ¿sabes qué? Si asumo la responsabilidad, vamos a hacer un convenio en Llegar a un forma acuerdo, preventivo, vamos a llegar a un acuerdo, vamos a llevarlo con un juzgado, vamos a llevarlo a un juzgado para que lo certifique. Te voy a reparar integralmente el daño y tú te vas a desistir, o en su caso, me vas a afirmar que no te reservas acción ni derecho alguno para ejercer en mi contra en un futuro derivado de esto, ¿no? Ok, O sea, se puede solucionar. Siempre el tema preventivo es mejor que un litigio, ¿no? ok, perfecto. ¿Por qué? Porque te ahorras los honorarios del abogado también. Oye, una rápida pregunta que iba a decir usted, ya se olvidó. Es por norma, tener el título. Sí. Los títulos En el consultorio. consultorio y en las recetas las cédulas, ¿no? Sí, las cédulas profesionales y pues bueno, recordemos que hay un registro nacional de profesionistas Ujú. y es bien fácil poder verificar si una persona tiene cédula o no.
También las especialidades tengo entendido que es todo un tema, ¿no? Porque hay consejos que tienes Título, que- cédula y consejo. Oye, pero por ejemplo, en caso de las altas especialidades, ¿qué? Bueno, ahí Bueno, pero ahí no es tú- título, es grado, ¿no? No, es diploma, o sea, Diploma. de cuenta sale el diploma, pero alta especialidad no tiene cédula. No tiene cédula profesional, pero sí hay un informe, o supongo que les dan una constancia, ¿no? O sea, te dan Sí, la como UNAM la lo constancia. avala, o bueno, no sé. Ajá, o sea, te dan una constancia de la institución en donde le hiciste Sí. y aparte la universidad que avaló que hiciste ese curso. Pero como tal, eso sí no lo pueden encontrar en internet. O sea, No, o bueno, no no, sé las- si las- te puedes meter a la UNAM y. No, las altas no. O sea, la carrera de médico general es una licenciatura, entonces firmas Ajá. como título. Las Especialista. especialistas son grados, entonces grado Grado de especialista. especialista. Pero sí tienen cédula. Sí, las especialidades y las Sí. altas no. Las Esas no. altas no, solo Claro. sobre especialidades. Ok. Pues ya, ¿tienen alguna Bueno. otra pregunta? No, pero yo creo que vamos a hacer parte 2, porque creo que como nosotros nos han tocado cosas, no creo que seamos los únicos que tengan Sí, dudas es que de, mil de ejemplos. cosas Sí, reales. hay muchas O sea, cosas. muchas- Entonces sí nos gustaría que nos hicieran comentarios si les ha pasado algo, si tienen dudas. Yo creo que vamos a hacer parte 2, Después muchachos. necesitaremos porque- hacer una segunda sesión parte. de Sí. Preguntas y respuestas. Sí, ¿no? sí. Sí, Exacto. por favor, exacto, como de preguntas y respuestas, así, caso clínico, respuesta. Muy bien, pues muchas gracias. No, de Neta, gracias por venir mil con gracias. nosotros. Gracias a ustedes. No sé si estar tranquila o nerviosa, la verdad. Tranquila. Abrumada. No inocente. Puedes estar abrumado si quieres. Un ratito. Oye, ya, ya dinos, se te dinos pasa. por favor tus redes sociales. Bueno, pueden encontrar el tema de mi oficina en www.olivaresdelcastillo.com. Ahí viene toda mi información, todos mis datos y pues bueno, estamos... ¿Nada más ahí? ¿Ahí? Sí. Ok. Ok, perfecto. muy bien, muy bien. Y nosotros les recordamos que tenemos episodios todos los domingos, salen por YouTube y por Spotify. En YouTube estamos como Más Allá de la Bata e inclusive, por favor, suscríbanse y le den like al video. ¿Dónde más estamos, Gustavo? En Instagram como @más allá de la bata, en TikTok como @más allá de la bata. Y bueno, y si nos quieren escribir algún correo electrónico, Ah, también sí. nos pueden escribir a más allá de la bata @gmail.com. Aquí va a estar también por si tienen alguna pregunta o alguna duda, nos mandan DM por Instagram. O si quieren venir invitados y contar su versión. Muchas gracias por escucharnos. Nos vemos en la próxima. Bye. Bye. Gracias. En nuestro siguiente episodio. Y bienvenidos a Más allá del SAT. invitado de honor que nos va a explicar todo lo que tenga que ver con el SAT, muchachos. Es importante que alguien lleve tu contabilidad. Por eso que tenemos el honor de invitar a el contador público, Josué Jonathan Rosas. Claro, quiero darme de alta. ¿Cómo funciona? Que es una persona física, que es una persona moral. Para física, doctora y todo, ¿cuántos regímenes hay o cuáles nos convienen? La e-firma, porque de no tenerla es prácticamente tener que ir de visita una y otra vez claro. al SAT, porque tenemos acceso a literalmente Sí, a lo que- Literal. sus ingresos ¿Sabes y todos cuánto sus gano? Sí. porque nosotros sí sabemos cuánto ganan. Al final del día no es que el reciclo sea el mejor, depende claro, de claro. cada persona cuál le conviene, De la porque situación. el hecho de que un paciente o alguien no le requiera la factura no los exime de emitir la factura.